Buenas tardes, amigues. Nos da mucho gusto recibirles nuevamente en este martes de artes visuales de la Galería Metropolitana, esta vez con una invitada exquisita, una de nuestras grandes consentidas de la galería, una persistente colaboradora, la artista Marcela Armas, que nos acompaña desde San Miguel Allende y que ha participado en varias exposiciones, como la que revisamos la semana pasada, curada por Graciela Cassep, Pensar Espacio, Hacer Ciudad, y también Adiestrar el Presente del 2018. El trabajo de Marcela Armas forma parte del acervo de la Universidad Autónoma Metropolitana y hoy vamos a platicar un poco sobre estas distintas participaciones y sobre su investigación, que personalmente es para mí una de las más admirables. Me interesan muchísimo sus temas. Me parece que el trabajo de Marcela nos abre panoramas y nos da pautas para entender el universo de una manera muy experiencial, emocionante y desde distintos lenguajes, además de que sus colaboraciones con científicos, con músicos son súper ricas, súper interesantes, y espero que hoy podamos conversar un poquito sobre todo esto. Acompáñenos. Marcela, pues bienvenida, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, nos emociona muchísimo y me gustaría que empezáramos platicando. La semana pasada estuvimos revisitando tu pieza que participó en Pensar Espacio, Hacer Ciudad, Noches Incandescentes. Y me gustaría como empezar retomando este tema sobre tu manera de dimensionar o experimentar, o estas distintas piezas que has configurado para pensar la urbe desde una dimensión no solo humana, sino más en extenso. ¿Nos podrías hablar un poquito de esta pieza y de otras que tú asocies o que sean pertinentes para movernos de esta idea sobre lo urbano y sobre la ciudad como lugar humano? Claro, muchas gracias por la invitación, Carmen. Estoy muy encantada de estar aquí platicando contigo y con todos quienes nos acompañan. Pues sí, la verdad es que Noches Incandescentes creo que es una pieza que hice por ahí del año 2008, no recuerdo muy bien la fecha, pero justo en ese momento estaba yo precisamente sí como trabajando mucho el tema de la ciudad desde muy diferentes perspectivas y aproximaciones. Y una, bueno, de las cosas como que impulsaba estas diferentes experiencias era como pensar la ciudad como un espacio y como un agente de gasto. Yo nací en Durango, en una ciudad pequeña, entonces nunca había tenido esta experiencia de vivir la gran urbe, ¿no? Y realmente sí me sentí muy impactada y empecé a hacer una serie de procesos en mi trabajo del arte relacionados con todo este movimiento frenético que yo, pues lo primero que relacioné fue justamente la quema de combustibles, ¿no? O sea, como que dije, esto es, pues, como colosal, ¿no? Me pareció así, como pequeñas galaxias, ¿no? Como organismos incluso microscópicos que brillaban ahí en la noche. Y bueno, pues generé esta suerte como de serie gráfica, que son unas pequeñas cajas de acrílico que en realidad pues tienen un foquito, una luz eléctrica, y son como pequeños grabados que yo hice con alfiler, creando la morfología de diferentes ciudades del mundo, que tomé a partir de fotografías hechas por la NASA. Yo titulé Noches Incandescentes porque, bueno, haciendo referencia un poco a la invención de la electricidad, cuando la electricidad comenzó a tener lugar en las ciudades humanas,
Entonces como que fui generando diferentes aproximaciones, tomando diferentes agentes, vuelvo a decir, porque en algunos casos trabajé, por ejemplo, tomando ciertos sonidos que proceden de la propia ciudad y su movilidad. Por ejemplo, hice una serie de piezas con claxones de máquinas automotrices, ¿no? O sea, de máquinas de combustión interna, desde motocicletas, automóviles, trailers, camiones, ¿no? Recolecté un montón de claxones e hice una serie de intervenciones públicas donde yo ponía junto un montón de pues estos sonidos frenéticos de los claxones, ¿no? La pieza de Imaginarius que forma parte del acervo de la UAM es un trabajo donde tú también pones en juego varias de estas ideas. Por un lado, la energía que es necesaria para movilizar con la metáfora de los engranes. ¿Podemos platicar un poquito de eso, Marcela? Sí, claro, Carmen. Sí, la verdad es que Imaginarios ha sido una pieza pues clave que ha atravesado como muchos de mis procesos de pensamiento y de reflexión, ¿no? En el hacer. Y sí, originalmente parte de todas estas cosas que tú mencionas, porque bueno, esta pieza, creo que he platicado muchas veces de esto en otras ocasiones, pero bueno, surge en una exposición que se llamó Sinergia, que curó Carla Jasso. Lo que ella trató fue como de invitarnos a generar una conversación colectiva sobre esto que estaba ocurriendo, que era justo, estábamos atravesando el tema de la privatización de la industria petrolera en el país, ¿no? Entonces había un debate generalizado y preguntaban pues por el tema de nuestra soberanía, ¿no? Que no únicamente no atravesaba el asunto energético, pero sí era, digamos, pues la base, ¿no? Era la base de la economía nacional. Entonces, bueno, a partir de eso se configuró Imaginarios como esta justo reflexión sobre nuestro ser maquinal, nuestro ser colectivo maquinal, y sí pensando justamente pues en todos estos engranajes, ¿no? Que van conformando esta idea del territorio, primero, esta idea de fronteras, que siempre, obviamente, bueno, si pensamos, pues las fronteras serán borrosas, ¿no? Porque siempre hay debates y discusiones en torno a ellas, ¿no? Entonces, primero eso, y segundo, pues también el tema de justo la energía, la soberanía y justamente pues la relación de todos estos procesos de producción, gasto, operatividad, economía, política, la relación de nuestro país con el exterior, ¿no? Entonces, en el momento en el que pude ver que el país o la imagen del país se podía invertir, había ahí como un montón de significados que se movían también, se complejizaban, porque bueno, literalmente ya estábamos, ya la sola pieza, el petróleo por gravedad, al caer hacia su frontera norte, que al estar volteados estaba abajo, pues ya podíamos estar señalando un exterior, ¿no? Que podíamos en términos de un mapa, pues pensar que estábamos hablando de Estados Unidos, pero en realidad era como tratar de hablar de esa relación con el exterior. Y por supuesto también de todos los significados que la pieza puede tener en torno al desbordamiento de las cosas, ¿no? Me gustaría platicar un poco sobre tus trabajos donde bajo muy distintos procedimientos, investigaciones y lenguajes estás empujándonos a conceptualizar, a cambiar nuestro paradigma sobre la existencia y a pensar este fragmento tan efímero que somos dentro de un tiempo planetario. Sí, bueno, pues es muy interesante porque con el tiempo
como que, bueno, sucedió en mi trabajo que llegaron oportunidades de trabajar con asuntos geológicos, ¿no? Literalmente con materiales geológicos, ¿no? Con rocas, con tierra. Entonces ahí me vi involucrada pues como en una investigación y en conversaciones muy interesantes justamente que involucran otra manera de interpretar el tiempo, ¿no? El tiempo es una construcción humana, ¿no? Que es muy compleja y que de alguna manera también es muy poética, ¿no? Pienso, no sé, pienso en las matemáticas, ¿no? Pienso en la poesía, ¿no? Pues el tiempo creo que es algo así, es una construcción que nos permite navegar, habitar, pues el espacio-tiempo también, ¿no? Así como imaginamos de manera cartesiana el espacio, pues creo que la interpretación que hacemos del tiempo de alguna manera nos permite poder navegarlo, ¿no? De diferentes maneras. Y bueno, el asunto es que cuando yo empecé a trabajar con rocas me di cuenta que desde el principio había estado en lo geológico, pero no, mi pensamiento no se había situado en esa escala de tiempo, ¿no? Yo estaba mirando el plano de la ciudad, pero no estaba mirando el subsuelo, ¿no? Y cuando empecé a trabajar, por ejemplo, con implante, que fue un proyecto que realicé para la Bienal de las Américas en 2015, un proyecto de arte público. Y bueno, lo que propuse fue, dado que el proyecto se tenía que situar paralelamente en Denver y en Ciudad de México. Y Denver es una ciudad cuyo origen es minero. Entonces, a partir de, pues, bueno, de hacer como un scouting sobre los orígenes de Denver, pues me encontré con la minería y de alguna manera la Ciudad de México, aunque no ha sido como tal, no la podemos imaginar como un enclave minero, pero al ser una ciudad lacustre, bueno, el agua también es un elemento mineral, y al ser una ciudad lacustre que se ha dedicado desde la colonia a extraer el agua, de alguna manera me pareció interesante vincular estos dos espacios de extractividad, ¿no? Implante se desarrolla como un ejercicio de exploración geológica. Sacamos 2 muestras geológicas de cada ciudad, trabajamos en 2 parques públicos. En México fue el bosque de Chapultepec en Casa del Lago, y en Denver un parque que se llama Commons Park. Sacamos unos núcleos, que el núcleo es como una muestra geológica que utilizan los mineros o utilizan los geólogos para investigar el tiempo, la historia de la Tierra, o para investigar el cómo capitalizar la Tierra, ¿no? Pero bueno, sí que pudimos entender que en esos 30 metros hablábamos de miles de años, ¿no? En la Ciudad de México hablábamos de 60,000 años, en Denver ya creo que era más de 1 millón de años, entonces como que pudimos tener esa dimensión del tiempo profundo de la Tierra. Y bueno, el proceso después de hablar con los geólogos es que las 2 muestras de tierra viajaron. La Tierra de México viajó a Estados Unidos y la Tierra de Estados Unidos viajó a México, y la pieza se termina cuando las 2 tierras son implantadas en el pozo vacío que había quedado de la exploración. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tus palabras, por tu conocimiento y tu trabajo, Marcela, que ya sabes que admiro mucho y que siempre me pone en un lugar de actualización experiencial y pues toda mi admiración y mi cariño, y muchas gracias por estar aquí. Al contrario, Carmen, muchas gracias por la invitación y gracias también por la retroalimentación.